Muy bien, pues quisiera en este tiempo de meditación llevaros a un texto que vais a ver en pantalla, ahí se os va a poner, que es Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Leo el apóstol Pablo a los filipenses, la iglesia de Filipos: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Si terminase el versículo aquí, esto que queda, ¿verdad? Pero dice, sino que también padezcáis por Él. Me pregunto, ¿qué entiendo por bendiciones? ¿Qué entendemos por bendiciones? Muchas veces creo que tenemos un concepto erróneo, o mejor dicho, pensamos que lo bueno viene de Dios, lo malo viene de Satanás. A veces tenemos este concepto. Dios no me puede mandar nada malo. Tenemos, permitidme, por así decir, un concepto, un sentido comercial de las bendiciones de Dios. Si me gusta lo que Dios me manda, entonces eso es bueno. De cierto modo, permitidme, hay un saldo positivo. Pero si Dios lo que me manda es malo, si no me gusta, entonces es un saldo negativo. A veces tenemos este concepto de Dios y pensamos que todo lo que nos pasa, bueno, Dios lo permite, pero bueno, hay cosas que son bendiciones de Dios y otras que no. Somos adaptados a pensar muchas veces de que eso de que todo ayuda bien, está muy bien para decírselo al de al lado. Ahora viene un hermano que está pasando una dificultad, no te preocupes, hermano, que todo ayuda para bien. Es cierto, pero ¿y cuándo me pasa a mí? No, lo mío es un ataque de Satanás. ¿Es esto así? No es así. Por lo menos a veces me pasa a mí. Y yo meditando este versículo estos días pensaba, digo, a veces creo que tenemos un sentido comercial de las bendiciones de Dios. Y es un sentido comercial alejado del sentido espiritual. Olvidamos muchas veces que, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:14, Satanás se presenta como ángel de luz, con un envoltorio precioso, ¿verdad? Olvidamos muchas veces, y permitidme decirlo, y espero no molestar a nadie, que Satanás se presenta muchas veces como una buena opción, porque si se presentase como una mala opción no caeríamos. Si uno ve una cosa mala, no cae, ¿verdad? Pero cuando uno ve una cosa buena, ¿verdad? Recordamos, Satanás tentó a la mujer, a Eva, con una buena fruta. Si la fruta hubiera sido, el otro día estaba viendo flores más feas del mundo. Yo creo que no sería ninguna de estas. Porque una flor fea uno ya huye de ella, y algunas que son incluso de olor nauseabundo, ¿verdad? Satanás tentó a Jesús con bendiciones, permitidme. Satanás tentó a Jesús con la palabra. Satanás tentó a Jesús con buenas cosas. Si lo hace con Jesús, ¿cómo no va a hacerlo con nosotros, verdad? Satanás tienta con cosas a veces honestas, con muchas veces cosas honestas. Recordamos cuando Abraham fue tentado por Satanás en este sentido, y a Abraham, para salvar su vida, dijo que Sara era su hermana, ¿verdad? Dígame, es que por salvar la vida, ¿acaso no es una buena tentación? Permitidme la ironía. Oye, por salvar el pellejo, se hace lo que sea muchas veces, ¿verdad? Hay que sobrevivir. Olvidamos que Dios tiene el control de Satanás. Dios tiene el control de Satanás. Y aun cuando recibimos ataques de Satanás, Dios los está permitiendo. Dios permitió a Satanás
hacerle pasar el mal trago a Job de perder todo, absolutamente todo. Y yo no sé, pero creo que incluso más duro que perder eso estoy seguro, que las posesiones fue perder la familia, fue perder la salud. Incluso yo creo que lo más duro de todo fue la salud, la familia, ¿verdad? Perder los hijos. Porque la salud, bueno, no había seguridad social de aquella, pero bueno, aunque no tenía remedio, pero el dolor de perder a los hijos, Dios permite que Elías pase un momento duro de huir después de la victoria sobre los Baales. Y sin embargo eso, como en el caso de Job, que dice que su postrer estado fue mejor que el primero, cuando vemos el siguiente estado de Elías fue un estado de mayor fuerza delante del Señor. Olvidamos muchas veces que en las manos de Dios están nuestros tiempos, aunque no veamos a Dios en las situaciones. Yo muchas veces he puesto el ejemplo, por lo menos a nivel ilustrativo, de cuando vas en un avión. Antiguamente te dejaban ver a veces al piloto. Después con las medidas de seguridad, esto ya no se puede ver. Y a veces me imagino ir en un barco, he pasado un barco muchas veces, en aviones, y no veo ni al capitán, ni veo al piloto, no los veo, pero están enfrente. A veces no veo a Dios, pero Dios está al timón del avión, del barco, de mi vida, aunque esté pasando dificultades. Soy aficionado a algunos TikToks o algunos canales de YouTube de aviación y me llamaba la atención cómo estos días en uno de ellos se veía un piloto pasando unas turbulencias. Y el piloto iba así. El avión está preparado para funcionar, está preparado para las turbulencias, no sé cuántos grados. Y decía él, si los pasajeros supieran que yo estoy así, ¿qué pensarían? Dios tiene el control de todo. Dios está en paz porque Él tiene incluso el control de las turbulencias de nuestra vida. Muchas veces creo que a mí me pasa, y no sé si a vosotros, que tenemos la experiencia de Jacob, ¿verdad? Cuando dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Permitidme la paráfrasis, impepinablemente, indudablemente, el Señor está aquí y yo no lo sabía. Así que cuando paso padecimientos, el Señor tiene el control. Fijémonos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que creáis y que padezcáis. Estamos poniendo las dos, es lo que está expresándonos. Está poniendo los padecimientos al mismo nivel de la bendición de la fe. A nosotros, yo creo que ni loco se nos ocurriría eso, ¿verdad? Pero el apóstol dice, mira, las bendiciones, el hecho de creer y el hecho de padecer están al mismo nivel. Están al mismo nivel de la fe. Es curioso, la iglesia de Filipos empezaba ya a sufrir persecución. Nerón y algunos empezaban ya a hacer de las suyas. A veces pensamos que la iglesia primitiva era perfecta y permitidme la expresión que tenían las bendiciones por castigo, que les sobraban las bendiciones. Y esto no es así. La iglesia primitiva tenía necesidades como nosotros hoy en día. La iglesia primitiva estaba llena de personas como nosotros profundamente necesitados de Dios. La iglesia primitiva vivía en un mundo hostil como vivimos nosotros hoy en día. Porque mientras las personas no crean en Cristo, hay hostilidad al Evangelio. Más allá de regímenes políticos, más allá de movimientos sociales, o lo que quieras llamarlo. La iglesia primitiva, como Israel, necesitaba en ese desierto que estamos viviendo todos hasta que entremos en el Canaán celestial, en ese desierto que pasó Israel 40 años y nosotros estamos viviendo hasta que venga el Señor, necesitamos salir fuera del campamento llevando sobre vituperio. Necesitamos salir fuera de la tienda para recibir nuestro gomer de maná, nuestra medida de maná cada día. A mí me llama la atención muchas veces pensando en este periplo de Israel por el desierto,
que Dios les enviaba el maná, pero ¿sabéis qué tenían que hacer ellos? Salir fuera de la tienda. Había que padecer, permitidme la expresión, había que dejar la confortabilidad de estar en la tienda sin que nadie me moleste a salir fuera a buscarlo. Queridos hermanos, una iglesia que no sufre por su testimonio no es una iglesia que ha llegado al mundo, sino es una iglesia a la que el mundo ha llegado a ella. Una iglesia que no sufre por su testimonio, un creyente que no sufre por su testimonio, no es porque haya llegado al mundo, es porque el mundo ha llegado a él. Obviamente la Escritura no justifica una iglesia conflictiva, la Escritura no justifica un creyente conflictivo. Eso es muy diferente. A causa de Cristo os es concedido, por los méritos de Cristo os es concedido no solo creer, sino también padecer. ¿Sabéis? La iglesia lleva sufriendo, siendo perseguida, padeciendo desde el primer día que se fundó en Pentecostés. ¿Recordáis que una de las cosas que tenían los primeros discípulos que era miedo a que les vinieran? ¿Recordáis? Cuando Pedro es liberado de la cárcel, pensaban que venían a por ellos. Y pero Pedro ha cantado, ya nos llevan a nosotros. La iglesia siempre ha vivido persecución, porque el mundo no quiere perseguir a los cristianos. Satanás quiere destruir la obra de Dios, que es diferente. Y Satanás pues usa a sus esbirros, a los que son sus hijos todavía, porque no se trata, repito, de perseguir a cristianos, sino de negar el triunfo de la cruz. Si fuera para cerrar una iglesia, con cerrar 2 iglesias estarían contentos, pero no. Lo que quieren es negar, Satanás lo que quiere es negar el triunfo de la cruz. La iglesia ha sufrido, la iglesia sufre, la iglesia sufrirá por parte de las autoridades, pero también sufrirá por parte de algunos que se dicen cristianos. Esto es una realidad que tenemos que también afrontar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, un versículo sumamente conocido. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, la fe se alimenta de Dios, y Dios a veces nos da alimentos que no nos agradan. Seguro que todos comemos algún alimento que no nos gusta, ¿verdad? O no hay algún alimento que no nos tira mucho. Tengo una imagen que mi madre me recordó muchas veces de niño. Fui instruido en orar, a dar gracias por los alimentos desde niño. Y una vez había unas acelgas, ahora las he aprendido a comer, pero las acelgas, reconozco, no me gustaban. Y mi madre, pues yo era un niño de 2, 3 años, quizá, yo recuerdo, todavía tengo una escena, son de esos, del shock que llevé aquel día, tuvo que ser gordo, y mi madre dice, ponte a orar por los alimentos, y yo, pues, me puse a orar así, Señor, gracias por estos alimentos que tú sabes que a mí no me gustan. Mi madre todavía, creo que si se acordase, o se reiría, ¿no? A mí hay cosas que a veces tengo que comer que no me gustan. Pero cuando he aprendido a comer lo que no me gusta, me he dado cuenta que mi alimentación, mi físico cambia, porque son nutrientes que mi cuerpo necesita. Si por mí fuese, todo el día estaría con jamón serrano y marisco. Bueno, si por mí fuese en mi bolsillo, ¿no? Pero, me estaría todo el día chocolate, las cosas que me encantan. Pero a veces tengo que comer alguna celda, alguna cosa que no me gusta. He aprendido a comerlas. He aprendido que si digo, esto lo necesito, si esto forma parte de las necesidades que tengo en mi vida, entonces mi cuerpo se fortalece. Si no tienes una dieta equilibrada, mal asunto. Y en la dieta equilibrada entran alimentos que no nos gustan. Dios está haciendo una obra de perfeccionamiento en nosotros y a veces hay algún plato que no nos gusta. Estoy seguro que todos tenemos algún alimento, ¿verdad?, que no nos gusta. Pero precisamente eso, los que no nos gustan, a veces son los más nutrientes. ¿Verdad? Son los más nutrientes y los que más necesitamos. Padecer por Él. Mirad, Dios permitirá que en nosotros haya ciertos momentos
de valles de sombra de muerte, para que aprendamos no en la teoría, sino en la práctica, que Él está con nosotros, aunque andemos por esos valles, aunque andemos por el valle del padecimiento. Hay experiencias imprescindibles, desagradables en nuestra vida, pero que son indispensables para afianzar nuestra fe, para afianzar nuestra cercanía a Dios. Hay versículos que hay que vivirlos en primera persona y no solamente leerlos. Y permíteme unos minutos finales. Cuando pensaba en esta expresión, os es concedido, es decir, os es bendición a causa de Cristo, que no solo creáis, qué bendición creer, sino que también padezcáis, sufráis. Pensaba en una paradoja: sufrir en un mundo que no acepta el sufrimiento. De hecho, hoy se ha legalizado algo que se llama eutanasia, buena muerte, ¿no? Se ha justificado, se le da un eufemismo al aborto, derecho al aborto, lo cual significa derecho al asesinato, etcétera, etcétera. Lamentablemente, algunas veces los cristianos pensamos como los discípulos. Podemos llegar a pensar: si sufres es porque has hecho algo. ¿Recordáis la pregunta que le hicieron a Jesús con aquel ciego de nacimiento? ¿Quién pecó, este o sus padres? O sea, aquí hay una cosa clara, aquí hay pecado. ¿Y qué le dice Jesús? Pues ni lo uno ni lo otro, sino simplemente que la gloria de Dios se manifieste. Eso de sufrir en un mundo. Recordamos los amigos de Job. Los amigos de Job trajeron argumentos para justificar: Job, lo que te estás escondiendo es que has hecho esto, pum, pum, pum. Eso de sufrir como creyentes, eso no. Eso no es de Dios. Mirad, si el sufrimiento fuese causa del pecado, y en esta noche varias oraciones han incidido en ello, creo que es el Espíritu Santo el que prepara las cosas continuamente. Si esto fuera cierto, entonces, ¿por qué están sufriendo nuestros hermanos en Corea del Norte o en los países árabes, en Yemen, en Afganistán? ¿Qué pecado han cometido nuestros hermanos en Corea? Pues Dios les está bendiciendo con eso. Yo, sinceramente, no termino de entender esa bendición, pero sé que Dios se está manifestando, se está glorificando. Una de las cosas, de los canales que sigo en YouTube es precisamente Corea del Norte. Y es impresionante, a veces tengo que dejar de verlo porque es atroz. Pero muchas veces pienso, cuando explote la iglesia que hay ahí, ¿cómo será? Como está pasando en China y en tantos otros. Cuando algunos creyentes dicen: es que con el Señor todo va bien, díselo a un coreano, díselo a alguien del país árabe, díselo a los hermanos nuestros que están a 14 kilómetros de Cádiz, en Marruecos. Hoy se usan muchas tretas, hoy el pensamiento de la sociedad ha invadido, como decía antes, la iglesia, en vez de la iglesia invadir el mundo. Se usan muchas tretas para evitar el sufrimiento como cristianos. Se busca acercarnos a las autoridades para congraciarnos con ellas. Otra cosa bien diferente es obedecer, aunque no nos guste. Otra cosa bien diferente es orar por ellas, pero eso no significa un acercamiento, digamos así, un cambio de postura con nosotros, es simplemente pedir que el reino de Dios se manifieste en la vida de ellos. Cuando estoy orando por las autoridades, estoy orando por personas que no conocen a Cristo, igual que oro por los vecinos de mi edificio. Hermanos, si realmente amamos a Dios, nos sentiremos dichosos de sufrir por Él. Y pienso en los hermanos nuestros que nos han precedido no hace tantos años en España, incluso algunos de pequeños, yo de niños, sufrí a veces por el Evangelio. Qué bendición, ¿verdad? Que se pasa mal, pero qué bendición, ¿verdad? Si realmente amamos a Dios, nos sentiremos dichosos, afortunados. Igual que soy afortunado en creer en Él, me sentiré afortunado en padecer por Él. Y esto necesitamos que el Señor aumente nuestra fe, no es otra historia. Nuestra gratitud a Dios se mide también
en nuestra disposición a sufrir por Él, aunque no lo entendamos. Recordamos las palabras de Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. No solamente os vituperen, es decir, no solamente os pongan a caldo, no solamente os insulten, sino os persigan. No es una cuestión solo de palabras, sino de hechos. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, no vayáis a organizaciones de derechos humanos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Queridos hermanos, concluyo pues. Ojalá nuestro compromiso con el Señor sea el mismo que el apóstol Pablo en este mismo capítulo, unos versículos antes, que todos conocemos, con el cual concluyo. Porque para mí el vivir es Cristo, sea lo que sea, sea tiempos de buenos, tiempos de persecución, y el morir al yo es ganancia. Esto no es lenguaje social, esto es lenguaje celestial. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto sí es un saldo positivo, espiritualmente en los cielos. Que el Señor os bendiga. Amén.